Si hay responsabilidades por el impacto ambiental del proyecto del malecón Tajamar allá en Cancún, ¿quién es el responsable? ¿El anterior gobierno o el actual? ¿A quién habría que pedirle que rindiera cuentas en caso de que la Profepa, que está haciendo una investigación en estos días para inspeccionar la zona, encontrara que en efecto ahí se están produciendo impactos ambientales que no se deberían de haber permitido? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Recuerde que me puede enviar comentarios a mi Twitter, José Buendía MX, y por supuesto acompáñenme a ver algunos datos para contextualizar el debate y venir aquí para hablar con una especialista en el tema y con un diputado de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso. Un conflicto transeccional entre administraciones federales del PAN y el PRI subyace a la amenaza que se cierne sobre la fauna y flora de Cancún por la construcción del proyecto del malecón Tajamar en una zona de manglares. Con maquinaria pesada y protegidos por policías, el 16 de enero comenzaron las obras sin la reubicación de flora y fauna protegida. Fonatur, que encabeza el proyecto, argumenta que no existe razón jurídica o técnica para que las obras no sigan adelante. Señala que cumple desde 2003 con todos los permisos que se requieren del programa de obras del CIP Cancún, en la cartera de proyectos y programas de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en 2005 de Impacto Ambiental de la Semarnat. Ambas autorizaciones provienen del gobierno de Felipe Calderón, que sin embargo ha negado haber autorizado la obra. Se le reclama defender las acciones contra el cambio climático, al tiempo que permitir la afectación de los manglares es una de las causas del deterioro del medio ambiente y el aumento de la temperatura del planeta. La Profepa ha iniciado ya visitas de inspección para verificar la existencia de impactos en la vida silvestre que violen los estándares de protección del medio ambiente. Esto luego de que varios partidos se hicieran eco de la denuncia que causó revuelo en redes sociales. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno anterior? ¿Por qué tardó tanto el inicio de la obra? ¿Qué intereses hay detrás del proyecto, como denuncian organizaciones civiles? Posiciones. Fonatur indicó que ha cumplido todos los requerimientos ambientales previstos por la ley y que cada una de sus acciones han sido comunicadas oportunamente y autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. La actriz Sofía Cisniega escribió en Twitter e Instagram: ignorancia, egoísmo y corrupción el caso Tajamar, tanta destrucción para beneficiar a unos cuantos, para luego denunciar haber recibido amenazas de muerte. De acuerdo con Greenpeace, fauna y flora quedaron sepultados y muchos animales quedaron sin hogar, porque las autoridades no realizaron la evacuación y reubicación de las especies, algunas en peligro de extinción. Esta zona, destruida con el visto bueno de las autoridades estatales y federales, era el hogar de cocodrilos, iguanas, aves y serpientes, señaló la organización ambiental. En 2005, cuando se iniciaron los trabajos, un centenar de niños promovió un amparo para suspender la construcción urbana en el manglar. Excelsior Televisión. Vamos a hablar hoy, como le comentaba en la introducción y en el reportaje que acaban de ver, del proyecto del malecón Tajamar allá en Cancún, un asunto que después de la difusión de miles de animales, algunos de ellos en extinción, que quedaron atrapados a la hora de que entraron a trabajar el pasado 16 en la obra, encendió las redes sociales, ha tenido un enorme impacto y hoy ya la Profepa, la Procuraduría Ambiental, está investigando qué es lo que está sucediendo ahí, si realmente hay o no un impacto ambiental y, en su caso, si lo hay, por qué hubo autorización para llevar a cabo este proyecto por parte de Fonatur. Y para entrarle al tema, me da mucho gusto que me acompañe hoy aquí en este programa el diputado del PRD, Fernando Rubio. Fernando, encantado. Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Fernando es secretario de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Exactamente, soy secretario de la Comisión de Medio Ambiente, pero también soy el responsable de los trabajos ambientales del grupo parlamentario del PRD, de la Coordinación de Desarrollo Sustentable. Pues muchas gracias por haber accedido a venir aquí a este programa a platicar sobre este tema, Fernando, un placer. Muchas gracias. Y me acompaña, también me da mucho gusto que esté aquí con nosotros Carmen Menéndez.
Mucho gusto. Lo dije bien, ¿eh? Sí. Gracias. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, ¿y tú? Investigadora de inteligencia pública y una experta en estos temas que también le agradezco mucho que hoy esté con nosotros. Recuerde que sus comentarios sobre el tema a lo largo del programa me los puede enviar a mi Twitter, José Buendía MX, y si quieren vamos a entrarle, abro contigo, Fernando, y lo primero es, la verdad es que es paradójico que uno de los grandes, digamos, señalamientos sobre la necesidad de tener proyectos de obra pública transeccional, en este caso más bien parece un conflicto transeccional porque los primeros permisos para la construcción de la obra del malecón de Tajamar allá en Cancún se dieron en gobiernos anteriores, fundamentalmente en el gobierno de Calderón, y luego se pone en marcha apenas en el actual, incluso pues casi a 10 años de distancia. Aquí considero que son dos cosas muy importantes. Ajá. El tema de Tajamar es la punta del iceberg del gran desorden en materia de ordenamiento territorial que tiene el país. Este desorden desafortunadamente comenzó en 1992-93, cuando la Federación delega la responsabilidad a los estados y a los municipios para organizar sus planes de manejo y establecer qué se puede construir y en dónde se puede construir. Es decir, los planes de ordenamiento estatal. O sea, delegación se convirtió en sinónimo de anarquía. Exactamente. ¿Cuál es el grave problema? El grave problema es que al perder el control la Federación de los planes de ordenamiento a nivel estatal o a nivel municipal, se genera un desorden y un caos y genera corrupción. El tema principal que nos atribuye el tema de Cancún precisamente es un problema generado por la presión de los grandes inmobiliarios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es nuevamente replantear el control, es decir, tiene que haber una jerarquía entre los tres órdenes de gobierno con la sociedad civil para establecer una planeación adecuada y ordenada, y no estén sucediendo este tipo de ejemplos, porque no es la primera vez que pasa. Es triste y es lamentable lo que está sucediendo, pero es una llamada de atención y algo que sí se puede corregir. El tema se puede rescatar, sí se puede haber un rescate, si hace un programa de reforestación y un programa nuevamente de recuperación de la zona, pero no nada más está Tajamar, también están Los Cabos, está Oaxaca, está Guerrero, es decir, hay otras zonas que están también a punto de convertirse en gran polémica por esta falta de ordenamiento a nivel federal. La verdad es que, en efecto, no es el único caso. Vivimos un escándalo hace un par de años, o poco menos, con el tema de Holbox, por ejemplo, ahí muy cerquita, enfrente de Cancún. Y ha habido problemas en otras partes de los manglares, que son zonas protegidas. Y yo no sé cómo, si tú ves también el problema como un asunto, tal como decía Fernando, mucho más profundo, que no es, digamos, un asunto de un caso, sino de una mala política de reordenamiento en general en el país. No se trata solo del caso de Tajamar, como bien lo apunta el diputado, sino que tiene que ver con una política nacional. ¿Qué estamos haciendo en México? Estamos privilegiando la inversión económica a costas del medio ambiente. ¿Qué es lo que es más importante para la actual administración y para las administraciones pasadas? Tenemos ejemplos como el de Cabo Pulmo, que se canceló, que era en Baja California. Ahí por la presión durísima de las organizaciones de la zona. Exacto, y en general de la sociedad civil. Por eso considero que es muy importante que ahorita esté tan activa la discusión por parte de la ciudadanía para pedir que este proyecto sea cancelado. Bueno, a ver, vamos a tratar de aterrizar un poco, digamos, de la parte general al caso específico, de cómo se fue dando para tratar de tener, digamos, una visión como más amplia de dónde estuvieron los problemas y en su caso a quién habría que pedirle o buscar responsabilidad si ahí hay un impacto ambiental importante. El primero que sale y dice, a ver, no se hagan bolas, es Fonatur. Y dice, a ver, técnica y jurídicamente no hay absolutamente ninguna razón para parar la obra, porque todos los permisos, desde Hacienda en términos de inversión del proyecto, el permiso de Semarnat sobre la evaluación de impacto ambiental y todas las necesarias están cubiertas. Estamos dentro de la ley. ¿Cómo lo ves?
Pues es que entonces Fonatur no conoce la ley, ¿no? Aquí los responsables son los funcionarios de Fonatur, su responsable y su encargado en materia de medio ambiente. ¿Por qué decimos que es Fonatur el culpable? Porque los dueños de los terrenos eran ellos. Pero a ver, para construir necesitaban el apoyo el permiso para vender de Semarnat. Hay unas condicionantes. Las condicionantes son las que no se están cumpliendo. A ver. Entonces, este es un juego legaloide en donde sí existen huecos legales, pero son huecos legales donde sí hay responsabilidad. Por eso el responsable es Fonatur. ¿Por qué quiere desviar la atención? Fonatur quiere desviar la atención porque ellos dicen que en febrero se vencían los permisos. Y yo me pregunto, ¿por qué hay que esperar 10 años para poder construir? Esa es una buena pregunta. O sea, ¿qué intereses había para tardarse 10 años? Y luego dicen ellos, es que nos van a costar 3,000 millones de pesos. Bueno, yo les digo a los funcionarios de Fonatur, si no lo saben, a este país le cuestan 960,000 millones de pesos anuales el no atender los problemas de medio ambiente. Súmale 3,000 millones de pesos más. Entonces, ¿dónde está la irresponsabilidad? Fonatur tiene que tener un plan estratégico de manejo de las áreas de sus terrenos. Es decir, no los pueden soltar así nomás porque sí. Ellos argumentan y dicen, en aquel momento la legislación estaba así, pero ha ido cambiando. En aquel momento estamos hablando de 2006. De 2006, 2005. Pero 2006, su responsable jurídico, nuevamente digo, yo creo que desconoce, tiene que estar revisando las actualizaciones y modificaciones que se hacen diariamente para poder adecuar las condicionantes. Es decir, ellos están violando la ley de responsabilidad ambiental y están violando el Código Penal Federal por un delito ambiental, porque lo que ellos hicieron, el desmonte fue por orden de Fonatur, violentando todos los procedimientos y las condicionantes, y por lo tanto los responsables son ellos. Ahí está la evidencia, ahí está cómo se dio la entrada, establece que si tú vas a mover un manglar que en aquel momento se podía, te decía, lo tienes que mover y lo tienes que trasladar a una zona. O sea, lo tienes que reubicar. Lo tienes que reubicar. No lo hicieron. Entonces, nuevamente vuelvo a decir, ¿quién desconoce la ley? ¿Fonatur? ¿O los inmobiliarios? Porque entonces aquí entras en un juego perverso donde ellos dicen que tienen la verdad absoluta cuando la ley ahí está y no la están cumpliendo. Carmen, a ver, ayúdanos un poco a precisar más el asunto. A ver, hubo autorización, la autorización valía en su momento, después cambiaron las condiciones, o dónde están los huecos legales que señala Fernando. Yo creo que aquí hay que tomar en cuenta distintos factores. Ajá. La omisión del gobierno por no actualizarse respecto a la nueva normatividad, pero además también que tenemos compromisos internacionales desde hace décadas. Estoy hablando de 1986, la Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que es precisamente cuya conferencia de las partes se va a celebrar en Cancún en diciembre de este año, conferencia sobre la biodiversidad. Tenemos también la NOM 022 Semarnat del 2003, que es la que establece las especificaciones para la preservación y conservación de los manglares. Y en ella se explicita que se debe garantizar la integralidad de los manglares y que se deben preservar. Pues un poco lo que decía Fernando, esa ley lo que te obliga es a la reubicación. Sí, seguramente tiene algún numeral sobre reubicación, pero explícitamente dice que no se pueden talar o desmontar los manglares. Ahora, si uno voltea y ve las fechas, evidentemente hay un señalamiento sobre el gobierno de Calderón, porque de ahí surgieron las autorizaciones, pero el propio presidente salió y dijo, yo no lo autoricé. Entonces, ¿quién lo autorizó? Pues es que se le olvida que hizo dos actualizaciones, dos ampliaciones al proyecto. Entonces, pues yo creo que el señor Calderón pues, tampoco conoce lo que hizo en su gobierno, porque ahí está. O sea, ahí está explícitamente las ampliaciones, lo que se hizo, pero esto... Ahora, en las actualizaciones, o para hacer las actualizaciones, tenías que haber pasado necesariamente, o tenías que haber incorporado los cambios legales que hubieran implicado mayores restricciones, o las nuevas disposiciones que hubieran sido, digamos, supervinientes o no. En principio, sí, pero además hay que tomar en cuenta las que ya existían. O sea, el problema es que
Esta norma oficial mexicana fue expedida por Semarnat en 2003. La aprobación del cambio de uso de suelo de forestal a uso urbano se dio en 2005 y el permiso para el proyecto se dio en 2006. Entonces, ¿cómo puede ser que la Secretaría de Medio Ambiente esté aprobando un proyecto y un cambio de uso de suelo que es contrario a lo que ellos mismos expidieron? Esa es una de las grandes problemáticas y uno de los huecos legales. Y no se trata solo de esa norma, también está la Ley General de Vida Silvestre, que prohíbe cualquier actividad u obra que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar, por toda la importancia ambiental que tienen los manglares, que contienen inundaciones, contienen la velocidad de los vientos, las olas, las corrientes, contribuyen al recargo de los mantos freáticos. Entonces, son la materia orgánica de descomposición de los manglares, las hojas que se caen de los manglares, son alimento de peces. Entonces también, si quitamos un manglar, estamos afectando la pesca, porque los peces ya no tienen mayor alimento, y no solo peces, también invertebrados. Es precisamente eso lo que venimos diciendo. Es un problema de ordenamiento. O sea, el problema, te puedes enfocar en un punto, pero en realidad es parte del problema. ¿Qué es la solución que al menos desde nuestra perspectiva como grupo parlamentario debe hacerse? Deben de instalarse institutos de planeación en coordinación con los 3 órdenes de gobierno en participación de la sociedad civil. Pero a ver, un poco para entender la parte esta de la delegación y la anarquía, independientemente de que finalmente la autorización o el permiso o el arranque de obra se haya dado a nivel del municipio, tenía que haber habido toda una serie de requisitos y permisos nacionales. Es que mira, en aquel momento, si tú lo haces cronológicamente, o sea, en aquel momento la ley establecía ciertos criterios. Así, la ley federal. La ley federal. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que está viendo, se está contraponiendo el interés, digamos, del medio ambiente por otros tipos de intereses, por los grandes intereses de las inmobiliarias. O sea, la corrupción local. O sea, desafortunadamente lo que estamos presenciando es que la falta de planeación, la falta de coordinación, la falta de objetividad y de un desarrollo sustentable adecuado de la zona nos está dando como consecuencia este tipo de problemas. Sea como sea, aunque las autorizaciones se hayan dado durante el gobierno de Calderón, hoy, recordabas tú también, hay un exhorto del Congreso en el que piden a Semarnat que haga pública, que se dé a conocer el requisito sobre el impacto ambiental que tenía que haber habido para la autorización de la obra. Y en ese sentido, pues la pregunta es, toda la responsabilidad finalmente la va a tener que asumir el actual gobierno, pero ¿y cuál es la responsabilidad? Pues está la responsabilidad del funcionario que aprobó la manifestación de impacto ambiental en su tiempo, el director general de Impacto y Riesgo Ambiental en el sexenio de Vicente Fox, y que después renunció 2 años por acusaciones ante Función Pública por otorgamiento de permisos irregulares. Entonces, ahí tenemos a uno de los primeros responsables, ¿no? Y luego los refrendos durante el gobierno de Calderón, las dos prórrogas, prórrogas, ¿no? Ampliaciones, ¿no? O ampliaciones de fechas, como decía Fernando. Pero yo creo que aquí también... ¿Es quién es? ¿Quién, perdón? Eso lo tenemos, ¿verdad? ¿Es la misma área? Sí, debe ser la misma área, la que aprueba las manifestaciones de impacto ambiental. La que hace las prórrogas de plazo. No estoy completamente segura, pero seguro tiene alguna intervención en ello. ¿Y el actual? Pues ¿Qué responsabilidad tiene en esta historia? Más bien ejercer la ley en conforme a lo que procede el Código Penal Federal y la Ley de Responsabilidad Ambiental. Y es Fonatur, o sea, el director, bueno, el responsable que lleva la cabeza de Fonatur, porque ellos fueron los que dijeron que se haga el desmonte, el responsable en materia ambiental de Fonatur, por haber mentido o haber falseado información también, porque... A la Semarnat. A la Semarnat. La Semarnat tiene que tomar acción jurídica sobre Fonatur, porque Fonatur es el responsable. O sea, en caso de que le hubieran mentido. En caso que le hubieran mentido. Pero a ver, para hacerlo de la evaluación del impacto ambiental, lo que pasa tiene es que haber visitas in situ, ¿no? Existe un problema. O sea, Semarnat tiene que haber ido. Existe un problema administrativo, y es una de las cosas que también nosotros ya hemos
identificado y que se deben de corregir. Muchas veces las informaciones se envían, llegan a la Dirección General de Impacto Ambiental, se evalúan y estás diciendo de manifiesto, es decir, estás diciendo de verdad que lo que estás plasmando ahí es correcto, o sea que estás hablando con la verdad. Entonces hay que tomar también en cuenta algunas deficiencias, no lo justifico, pero en teoría ellos estarían diciendo la verdad. ¿Qué está sucediendo? Que mintieron entonces. Mintieron en algo y ahí estamos los resultados. Los funcionarios de Fonatur deben de responder ante la opinión pública, ante la sociedad y ante las cuestiones internacionales su responsabilidad por lo que está sucediendo en Tajamar. Por eso el interés justamente del Congreso en pedir que se dé a conocer, se haga público, porque este documento en este momento no es público, el impacto ambiental. Si en este momento tuviéramos acceso como ciudadanos a la manifestación de impacto ambiental, que son documentos larguísimos donde se dice qué materiales se van a usar, y a partir de eso podemos saber cuál va a ser el impacto ambiental de ellos. Pero sobre todo hay algo muy importante que las manifestaciones de impacto ambiental tienen, que son, cuando se otorga algo, son las condicionantes. Fonatur no está cumpliendo con las condicionantes. A ver, un poco explica lo de las condicionantes. Las condicionantes es una serie de requisitos que te establece la Semarnat para decir si se puede, pero bajo estos criterios, ¿no? Entonces, las condicionantes son el factor clave que Fonatur omitió. O sea, por ejemplo, un condicionante sí se puede, pero tienes que reubicar el manglar. Exactamente, no cumple con la condicionante. No. Y el modo en que entró, porque entró así como Juan por su casa, frum, y tira, viola la condicionante. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que está violando la Ley de Responsabilidad Ambiental y está violando el Código Penal, el Código Penal Federal, y por lo tanto ellos son responsables. O sea, aquí ellos, por ejecutar una acción, son responsables directos de lo que está sucediendo. Otra de las condicionantes podría ser las que señalan las normas oficiales mexicanas. Y regreso otra vez a la NOM 022. En ella se señala que las actividades productivas que vayan a ser llevadas a cabo, por ejemplo, en el caso del manglar, entre las cuales se encuentra el desarrollo de infraestructura urbana, tienen que dejar un espacio mínimo de 100 metros de distancia de donde comienza la vegetación del manglar. Okay. Y si se van a hacer, por ejemplo, infraestructura turística ya en el manglar, como para algo de ecoturismo, especifica que los materiales tienen que ser locales y de bajo impacto. Entonces, por ejemplo, si hubiera dicho Semarnat, sí se puede hacer este proyecto, pero bajo estas condicionantes, esas serían las que se tenían que estar respetando. Ahora, eso no lo vamos a saber, pero digamos, es que hasta conocer la manifestación de impacto ambiental. Nuevamente volvemos a la raíz del problema que te digo. El problema son los ordenamientos. Ese es el grave problema. ¿Cómo vinculas la parte de las condicionantes, por ejemplo, de Semarnat, con, digámoslo, para decirlo claro, con la corrupción que estás sugiriendo lo que pasa en los ordenamientos locales? Porque ¿cuántas veces no has escuchado que el municipio cambia su plan, su ordenamiento, sus usos de suelo, su plan de ordenamiento municipal? Cada 3 años lo cambian. Es como si me cambiara de ropa todos los días. Y eso habla de una terrible descoordinación, una terrible visión, una visión integral, una visión de desarrollo adecuado, de utilizar los recursos naturales de manera eficaz y eficiente, con un principio de sustentabilidad, con un principio de aprovechamiento correcto. Eso se pierde cuando no hay una coordinación. Ahí está el ejemplo. O sea que traemos la posibilidad de que haya habido, digamos, información inadecuada, por decirlo de alguna manera, al menos a la hora de armar la manifestación de impacto ambiental. Una descoordinación entre los niveles de gobierno, la posibilidad de que haya habido, digamos, problemas de corrupción a nivel local. Y ahora nos vamos a meter, si me haces nada más, voy a hacer una corte comercial rapidísimo, Carmen, pero pues, ¿y cuál es el impacto real que ustedes ven que pueda producirse en esa parte de los manglares y las consecuencias para la zona y en general para la región? Hay una pregunta que planteaba Fernando al inicio que me parece que es muy relevante, Carmen, y es, a ver, ¿por qué 10 años para comenzar estas obras y hacerlo luego un poquito antes de que vence el plazo de la última, que era en febrero, como comentabas tú?
digamos, a trancas y barrancas, entrando con maquinaria y removiendo todo, vaya, con poco cuidado al menos. Yo creo que esa es la gran interrogante que tenemos todos en estos momentos, ¿no? Hasta este punto no hemos sabido por qué. Hasta ahora que ya está a días de que caduque el permiso, es cuando empiezan a hacer las labores. Evidentemente les interesa echar a andar esto cuanto antes, ¿no? ¿Por O qué? sea, no lo someterse a sabemos. una nueva autorización o a un nuevo permiso de plazo. No sé si eso sea posible. Pues si lo hubieran hecho conforme a lo que establecía la nueva normatividad. Claro, es que a lo mejor por ahí Probablemente es sí. el tema. La nueva normatividad tenía algunas exigencias superiores a las que A las que ya las existían. anteriores. Por eso había una suspensión y la respuesta es porque ellos no querían pagar 3,000 millones de pesos, pero bueno, son 3,000 millones, ¿no? Con los 960,000 millones de pesos que nos cuesta el daño ambiental. Pero esto, A ver, ¿cuánto estás calculando el daño ambiental? 910,000 millones de pesos según datos del INEGI del 2014. Es decir, Eso año es con, todo. año con año esto va subiendo. Esto es global. Esto es global. Entonces, pues supongo que las señoras de Fonatur pues le vamos a sumar a esos 910,000 millones, otros 3,000 millones más lo que vaya sucediendo, ¿no? Por las irresponsabilidades que están generando. Pero esto nos da la pauta para establecer una propuesta legislativa, una reforma ambiental integral que permita evitar este tipo de acontecimientos. Regular los ordenamientos territoriales a nivel nacional. O sea, ¿centralizarlo? Coordinar, más bien yo llamaría una coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, con los institutos de planeación, con la participación ciudadana. Debe haber un trabajo en equipo, por eso somos una nación, porque trabajamos juntos por el bienestar de todas y de todos. Carmen, ¿cómo ves? ¿Tú estás de acuerdo que esto tendría que dar paso a una reforma integral que sobre todo, por lo que entiendo de la propuesta de Fernando, es, digamos, un poco recuperar al menos la capacidad, digamos, de coordinación y de supervisión que habría sido menor desde la reforma de 92. ¿Tú estás de acuerdo con eso o no? Yo considero que para la parte estructural es muy importante que eso se lleve a cabo, pero para el problema que tenemos ahorita existen opciones. Hay un recurso en el derecho administrativo que se llama juicio de lesividad, que es el que hace la propia autoridad diciendo un ente jurídico administrativo señala que el acto que realizó no es válido y el mismo ente jurídico pide al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa que revoque ese acto porque lo hizo mal. O sea, entonces, que le pedirían a Fonatur o a Semarnat. Fonatur o Semarnat, quien tendría que pedir al tribunal que se revoque el permiso por ser un acto que estuvo mal. La propia dependencia tiene que reconocer que el acto no se hizo con apego a la ley y entonces revocarlo. De contención y corrección. ¿Y qué otra? Exacto. Y bueno, comenzar con las labores de recuperación del manglar y en todo caso habrían 2 opciones para el sector de inmobiliarias. Una de ellas, o se les indemniza, lo cual evidentemente costaría para, ¿las para la inmobiliarias iban a hacienda ocupar pública. ese terreno para hacer un hotel? Desarrollo Lo que pasa urbano, es que me hay parece. un plan maestro de esa zona. Desafortunadamente, vuelvo a repetir, y sueno como disco rayado, pero es un problema de ordenamiento. Entonces, al tú dejar a un criterio de no sé quién, un desarrollo turístico, donde quieren poner más habitaciones que en Miami, y Miami es más grande. ¿Saben cuánto es el número de habitaciones El que dato se no lo pensaban tengo, hacer ahí? no lo tengo ahorita a la mano, pero si tú comparas el número de habitaciones que se pretende construir con el número de habitaciones que tiene Miami, o sea, pues es literalmente que quieren meter hasta, no sé, gatos, perros en un cuadrito, cuando en Miami es una extensión más grande y tiene menos habitaciones. Ahora, yéndonos, digamos, a lo que se puede hacer en este momento, ¿estarías de acuerdo con Carmen que tiene que ser un juicio de lesividad? Sí, dijiste lesividad, Lesividad. ¿no? Lesividad o... Tiene que haber una revisión, efectivamente. Es la que está haciendo Profepa en este Es momento. la que está haciendo Profepa. Y meter a la cárcel a los funcionarios de Fonatur, porque fueron ellos los que hicieron todo esto, porque ellos tienen responsabilidad jurídica en todo lo que está sucediendo en Tajamar. O sea, la atención no es desviar, la atención es
que realmente se aplique la ley y el Código Penal Federal y la Ley de Responsabilidad Ambiental establece que quien comete la acción es el responsable. Y quien cometió la acción violentando todo lo que estaba violentando nuestro derecho a un medio ambiente sano. Fueron y ¡pum! Sacaron el manglar así como si fueran... O sea que la otra posibilidad es que quien entre sea Profepa, que sea Profepa Exacto. la que corrija en caso de que haya habido irregularidades, por ejemplo, en Fonatur la argumenta manifestación. que no puede haber retroactividad en sentido negativo de la ley, ¿no? Pensando en que hubieron actualizaciones de la normatividad y que no aplicaría porque ellos obtuvieron el permiso antes. Sin embargo, como bien lo señala el diputado, esto también se trata de un tema de violación a los derechos humanos de tercera generación, donde se encuentra el derecho a un medio ambiente sano, que además está en nuestra Constitución, en el artículo 4. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano. Entonces, si hablamos de que es un acto de la autoridad y que se trata del beneficio de la colectividad de los derechos humanos, la retroactividad de la ley sí podría proceder. Entonces, ese argumento de Fonatur se cae. Y bueno, empezando porque Fonatur tampoco está cumpliendo su misión de detonar proyectos de inversiones sustentables. Exacto. Y el proyecto de Tajamar no es sustentable. ¿Por qué no es sustentable? Bueno, lo que está sucediendo. Lo que está Y sucediendo. además, no nada más de que, o sea, vuelvo a decir, no nada más nos quedaríamos con Tajamar. Yo me pregunto qué está sucediendo en todo el país con la responsabilidad que tiene Fonatur de, según impulsar proyectos turísticos, le están destrozando el medio ambiente en este país. Ese es el problema. Estamos en un punto de inflexión donde o podemos mandar el mensaje de que en México importa el cuidado del medio ambiente frente a los intereses económicos, o va a ser el precedente para que se haga inversión sin importar qué le pase al ambiente. Pues ahí están los equilibrios difíciles. Necesitamos turismo, No, pero necesitamos inversión, hay pero ejemplos necesitamos también, claros. como tú dices, sí. Hay ejemplos claros de un correcto manejo de tus recursos. Está Costa Rica, que vive del turismo ecológico. Es lo que comentaba justamente Exacto. Carmen, con lograr ese equilibrio entre inversores, Exacto. Y sobre todo, medio ambiente. tener una visión sustentable de los recursos. Eso es algo que venimos nosotros como grupo parlamentario repitiendo, porque es importante que la gente sepa que hay una agenda sustentable que se está planteando, hay un proyecto de reforma ambiental que estamos impulsando, conocemos dónde están los problemas y queremos corregirlos. Pues por lo pronto yo les agradezco a ambos, se nos fue ya el tiempo volando. Muchas gracias al diputado Fernando Rubio del PRD y muchas gracias Carmen Méndez de Inteligencia Pública, investigadora de ese centro de estudios. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.